Lo siento por la seguidora, pero yo creo que el karma le pasó factura. Esta es la historia de Estela, una mujer que en 2023 tenía 37 años y llevaba 10 años con su esposo. A pesar de que ambos trabajaban y ella tenía, digamos, un buen cargo en una empresa, él ganaba muchísimo más, a tal punto que un par de años atrás le había regalado completamente nueva, 0 kilómetros, una Kia Sportage. Hasta ese momento, antes de regalar el carro, era él el quien la llevaba al trabajo, era él quien la llevaba a hacer de compras, era él quien la transportaba a todos lados en su propio carro, pero le regaló esta Kia Sportage para que ella hiciera sus vueltas sin depender de él. Estela, pues, era una gerente, era una administradora de una empresa que se dedicaba a la venta de equipos médico-quirúrgicos, una empresa más o menos grandecita. En una ocasión, pues, se contrató a, llamémoslo, Diego, un joven de 22 años, algo atractivo, muy querido, con una personalidad muy atrayente, recochaba con todos en la oficina, le llevaba detallitos a todo el mundo, era una persona que caía bien. Tanto que Estela comenzó a mirarlo y poco a poco comenzaron como cada vez charlar más e incluso quedaron un par de veces fuera de la oficina a tomarse unas cervezas, a hablar de cosas. Pero pues Estela comenzó como a gustarle y empezó como a tratar de caerle, empezó a darle detallitos, comenzaron una relación clandestina y Estela cada vez se encaprichaba un poco más, a tal punto que le soltó el carro de ella para que pues andara. En una ocasión le llevaron el cuento al esposo de Estela de que habían visto un man en el carro de su esposa, que mirara ahí porque estaba como algo raro. El esposo le hace el reclamo a Estela y ella le dice que no, que simplemente pues necesitó enviarlo a hacer un par de vueltas, una a la empresa y otra a ella, donde tenía que llevar unas cosas, así que le soltó el carro porque hasta el momento pues este muchacho había demostrado ser alguien de mucha confianza, bastante responsable y pues ella no le vio ningún problema. Esto le quedó sonando ahí al esposo de Estela, pero digamos que por el momento no pasó a mayores. Luego de este incidente, Estela no le permitió a Diego volver a manejar su carro porque, bueno, no quería que le volvieran a llevar cuentos a su esposo y además también se puso a pensar de que se arriesgaban mucho cada vez que tenían sus saliditas andando en su propio carro. Por lo que encontró una solución. Le dijo a Diego que fuera y sacara una moto financiada que ella pagaría las cuotas. Con esto, pues él tendría en qué andar porque el man no tenía ni siquiera una cicla y además cada vez que tuvieran sus saliditas, pues era mucho mejor que ella fuera con él en la moto, con el casco puesto, pues nadie en su círculo estaba acostumbrado, nunca la habían visto en una motocicleta, así que sería prácticamente irreconocible y con eso podría evitar que le volvieran a llevar cuentos a su esposo. Y así pasó. Durante los siguientes 3 o 4 meses, pues anduvieron en la moto, Diego muy contento con la suya, pero pues pasado este tiempo, un día Estela se le dio por volver a soltarle el carro a Diego. Y con tan mala suerte que en esa ocasión, pues por allá terminó estrellándose con un muro. Estela no sabe por qué se estrelló. Bueno, en ese momento no sabía por qué se había estrellado, pero el hecho es que había una buena noticia. Nadie más se había visto involucrado y a ella le resultó muy fácil decirle a su esposo que era ella quien iba manejando y que pues perdió el control y se terminó estrellando. La cuestión es que, bueno, su esposo le tocó terminar asumiendo los gastos del arreglo porque resulta que ella se había gastado lo de pagar el seguro todo riesgo en unos detallitos para Diego. Bueno, Stella se había convertido en toda una sugar mami, al parecer. Pues bueno, la cuestión es que él terminó arreglando eso, pagó el seguro todo riesgo para pues volver a evitar este tipo de incidentes. Todo continuó hasta que en otra ocasión iba Estela, se había nuevamente confiado, ya le daba como pereza andar en moto con él y además ese día estaba lloviendo, pero tenía muchas ganas de ir a sus saliditas con Diego. Con tan mala suerte que saliendo del motel, pues una moto los estrelló. Y obviamente, como un herido involucrado, llegó la policía, pues terminaron avisándole a su esposo se dio cuenta que su esposa estaba saliendo con un muchachito de un motel y pues hasta ahí llegó el matrimonio. Pero en ese momento a Estela realmente no le importó mucho terminar con su matrimonio, es más, estando tan encaprichada como estaba con Diego, vio esto como una oportunidad de poder hacer pública y abierta su relación con él. Aunque cuando pues le comentó esto a Diego, él la logró convencer de que no era una buena idea,
que debía ponerse a pensar de que ella era una mujer ya mayor, llegando casi a los 40, él apenas estaba en sus 20, era su jefe, era casada que terminó su matrimonio por estar con alguien mucho más joven que pues la perjudicaría mucho en la imagen de ella, comenzarían a hablar muy mal de ella. Ella pues, se le hizo que eran unas razones bastante válidas, así que aceptó seguir manteniendo su relación por el momento, así como en secreto, en privado. La cuestión es que realmente a Diego le importaba nada que en la oficina se dijera algo, pues ya muchos lo sabían, lo sospechaban, incluso él ya le había dicho a un par de compañeros todas las proezas que hacía con ella. Realmente lo que a Diego le importaba era que su noviecita, la que tenía por allá en otro lado, pues se enterara al verla con ella para arriba y para abajo. Que posteriormente Estela se enteraría que cuando ese día que él se estrelló, supuestamente estando solo, realmente iba con ella, y por estar con ella fue que se distrajo por ahí y terminó pues chocando el carro. También luego se enteraría de que Diego, la moto que Estela le estaba pagando, se la prestaba a su novia para andar para arriba y para abajo. Que cuando a ella le llegaron con el cuento, simplemente dijo que era una hermana. Claro, como ella todavía como tal no conocía a la familia Diego, porque él la había logrado convencer de que no era buena idea que él llevara a su jefa, a alguien que le doblaba la edad, para presentarla como su novia, y además que pues, él ya había dicho en su momento que ella era casada, pues no quedaría bien, así que nunca o hasta ese momento no le había presentado a la familia, así que supuestamente tenía una hermana que era la que manejaba la moto en ocasiones. Pasaron los meses y Estela comenzó a darse cuenta de la falta que le hacía a su esposo. Bueno, más bien la billetera de su esposo, pues era él quien pagaba casi todo. Y lo que ella ganaba era para sus propios gastos y pues bueno, para darle detallitos a Diego. Y ahora que ella tenía que pagar arriendo, tenía que pagar servicios, tenía que pagar los gastos del carro y tenía que seguir pagando el crédito de la moto de Diego, pues simplemente se vio superada. El sueldo no le alcanzaba, por lo que ella tuvo que pasar por la penosa situación de decirle a Diego que tenía que vender la moto, pues ella simplemente no podría pagar las cuotas. A Diego no le gustó para nada, pues ella se había comprometido a pagar la cuota, él ya estaban acostumbrado a andar en su propia moto, él no se podía quedar a pie, y Estela lo convenció diciéndole tranquilo, que para eso tenemos el carro, pues cuando necesites hacer algo, pues sales en el carro, lo tuyo es mío, mi amor, ¿no? Y bueno, a ella a Diego le gustó un poco más la cita, ahora que pues no tenía que esconderse, tenía más libertad de andar en el carro, así que accedió a vender la moto, pero ojo, la plata no se la dio Estela, él se la quedó, simplemente que Estela se evitaba pagar la cuota de la motocicleta. Y bueno, otra cosa que se dio cuenta Estela era que no podría seguir pagando el seguro todo riesgo, simplemente el sueldo no le alcanzaba, así que el carro quedó sin asegurarse. Y adivinen qué, ¿sí? Diego volvió a estrellar el carro un par de meses después. Le dañó el bumper, le dañó el capó, le dañó el guardabarro y por allá se tiró otras cosas. Y ahora sería Estela que le tocaría pagar todo. Ni forma de decirle a Diego que le ayudara porque Diego se ganaba un miserable mínimo que no le alcanzaba ni para sus propios gastos, pues era Estela mes a mes quien le complementaba para sus gastos. Y ella tampoco tenía plata, el sueldo no le estaba alcanzando para nada, así que tendría que hacer un crédito. Pero como ella no estaba acostumbrado a nada de carros, ni sabía nada de carros, le dijo a Diego que se encargara. Pues siempre había sido su esposo o la aseguradora, en este caso, pues le pidió a su novio Diego que fuera y mirar y cotizar a ver cuánto valía el arreglo del carro y el arreglo de la otra cosa que se había tirado. Pues bueno, todo le salía alrededor de unos 15 millones de pesos y ella sin ni un berraco peso, pero pues fue al banco, le hicieron el crédito, le pasó la plata a Diego, pues el carro se arregló, lo otro que se tiraron también lo arreglaron y ahí ella quedó pagando las cuotas, pero ahora estaba muchísimo más apretada. Si antes no le alcanzaba el sueldo, ahora sí que me... Pero había algo que a Estela no le gustaba nada y era el estado del vehículo. O sea, en las otras dos ocasiones que Diego había estrellado el carro, la vez que lo mandó a arreglar su esposo y la vez que lo arregló la aseguradora, pues el carro quedó prácticamente intacto. O sea, no se notaba que había sido estrellado, pero en esta ocasión sí se notaba demasiado. O sea, ella no sabía de carros y se daba cuenta que el carro estaba un poco mayugado. Le hizo el reclamo a Diego, le dijo que fuera y hiciera, pues pidiera garantía porque tanta plata para un arreglo tan mediocre pues no se justificaba. Y Diego le dijo, no, mi amor, lo que pasa es que, bueno, yo fui a cotizar a otros lugares y me pedían 20 y algo millones. Este fue el lugar más barato que encontré y por eso quedó así, ya ni modo. Pues a Estela no le gustó mucho, pero ¿qué más podía hacer? No tenía plata y no iba a hacer otro préstamo para mandarlo a arreglar mejor. Así que se lo aguantó.
Una semana después se encontró con un conocido suyo que al mirar el carro le preguntó que si se había estrellado y por qué no había mandado a arreglar el carro mejor, ese arreglo era muy malo. Y Estela le explicó la situación, le había dicho que en otros lugares habían cotizado más, que ese era el lugar más barato y que aún así se le había ido todo ese poco de plata. Y su conocido le dijo, no, ese arreglo que usted me dice que le hicieron no vale tanto y mucho menos si lo dejaron en ese estado. O sea, a lo mucho es un arreglo de 4 o 5 millones lo que hicieron. Ya el resto, pues, no sé por qué se lo cobraron. Y ahí, pues, Estela comenzó a sospechar de que, pues, Diego como que le había dado en la cabeza. Pasaron un par de meses y Estela pues simplemente ya se sintió muy alcanzada con los gastos. Ya el sueldo no le daba para tanto y tomó la decisión de vender el carro. Era muy costoso de tener, el SOR era muy caro, el impuesto era muy caro, la gasolina era muy cara, había subido demasiado la gasolina en ese año, así que ya era insostenible para ella. Y Diego le gustaba andar para arriba y para abajo y nunca tanqueaba el carro. Siempre era ella quien ponía la plata de la gasolina. Así que le dijo a Diego, amor, voy a vender el carro. A Diego no le gustó para nada y de hecho le hizo un reclamo. ¿Cómo era posible que ya lo había bajado de la moto y ahorita lo va a bajar del carro? Que él ya se había acostumbrado a tener en qué andar. Y Estela le dijo que no se preocupara, que lo que iba a hacer era vender el carro, una camioneta que era mucho más costosa, pagaría la deuda que adquirió para pues pagar el arreglo, pagaría otras deudas que tenía por ahí y se quitaría unos cuantos gastos de encima para que por fin le volviera a alcanzar el sueldo. Y con lo que le sobrara, pues lo que iba a hacer era comprarse un carro más pequeño, que consumiera menos gasolina, que ella realmente no necesitaba un carro tan grande. Pues a Diego no le gustó para nada, pero se ofreció a poner en venta el carro y además en buscar el carro que ella necesitaba. Lo que ella más adelante se enteraría, al menos con la venta de la camioneta, era que pues Diego la tumbó en 7 millones de pesos. O sea, la vendió 7 millones de pesos más cara de lo que le dijo a Estela. Y que sospechaba a raíz de esto que probablemente, y porque se le hizo muy costoso, el Picanto que compró, lo compró más barato de lo que le dijo a ella. Y bueno, para cortar bastante la historia y omitir ciertos detalles que no vienen al caso y otros que se parecen a los que ya conté, llegamos al punto donde Estela está medio encabronada porque Diego no le quiere presentar a la familia. O sea, la mamá, el papá, la hermana y hasta el perro, ¿no? Siempre le saca excusas, siempre le da razones, pero una de las con las que siempre la deja callada es el hecho de que él le da mucha cosa de lo que puede decir su mamá y su papá al enterarse de que ella le dobla la edad, que es la jefa, y que pues él siempre ha sido el mozo de ella, ¿no? Que de hecho terminó el matrimonio de ella por culpa de él, ¿no? Que la mamá era muy religiosa y que bueno, se opondría y la trataría mal, y un montón de cosas que era por el bien de la relación de los dos, era mejor que ella no lo conociera. A Estela no le gustaba nada y mucho menos que le recordaran que pues era el doble mayor que él, pero bueno, lo aceptaba. Un fin de semana Diego pues le dijo que no iba a estar con ella porque iba a estar con su mamá, que iba a estar todo el fin de semana con ella porque estaba cumpliendo años, que se iban a ir de paseo y bueno, un montón de cosas. Y pues a Estela le pareció una buena idea darle una sorpresa. Buscó la dirección de la mamá de Diego en la hoja de vida, le compró un buen regalo y con ese regalo pretendía comprar a la mamá de Diego, comprar a su querida suegra, pues para mitigar el hecho de la edad, de que había sido mozo y un montón de cosas más. Cuando Estela llega allá, pues se lleva a ella la sorpresa al ver a Diego besándose con su hermana, o bueno, con su supuesta hermana, porque realmente era la novia. La misma muchacha que ella había visto en varias ocasiones en la moto que ella en su momento le sacó a Diego, pues no era la hermana como le dijo Diego, sino que era su novia de varios meses. Solo que había convencido a su novia de que tenía totalmente prohibido por normas de la empresa que allá lo visitaran familia, amigos, conocidos y muchísimo menos la novia. No podía ni por el carajo acercarse a la novia allá y mucho menos hacer demostraciones de afecto. Sí, y la había convencido de que no podía ir por el que dirá de los papás. Bueno, Diego no tenía hermana, sino que tenía hermano y la supuesta hermana era la noviecita. Además también se enteró de que pues él hacía presentar los carros como carros de la empresa, que la empresa se lo había dado para hacer ciertas vueltas y que él a veces aprovechaba para hacer vueltas personales. También que tenía un cargo más alto del que supuestamente tenía y por eso ganaba más del mínimo. Y adicionalmente de que en su trabajo le tocaba viajar muchísimo y por eso no podía estar siempre con su novia y a veces le tocaba irse a viajar y estar en otro lado, que eran los tiempos que compartía, los fines de semana que compartía con Estela. Bueno, se enteró de un montón de cosas, además de que Diego tenía una moto que no sabe Estela. Bueno, en ese momento
No pensó cómo es que había comprado la moto, pero luego cayó en cuenta que con lo que le tumbó el arreglo del carro, luego de la venta del carro y probablemente también de la compra del otro carro, pues había comprado esa moto, le había comprado un celular a la novia. La había cogido de marrana. Y bueno, mis amigos, esta es la historia de Estela, muy parecida a una telenovela, pero realmente se puede aprender ciertas cosas. Y es el hecho de que si usted obra mal, le va mal en esta vida. Segundo, que usted no le puede dar papaya a un vividor irresponsable, porque uno, era claro que el man estaba con ella por plata. Y dos, que el tipo era un irresponsable, porque si usted le suelta el carro a alguien y tiene un accidente, es normal, a cualquiera le puede pasar. 2 veces, algo preocupante. 3 veces, en un trayecto de menos de año y medio, pues el tipo es un completo irresponsable, ¿no? Eso por un lado. Y de otro lado, usted un tipo de estas personas no le puede dar la confianza de cotizar un arreglo, pagar el arreglo, vender un carro y comprar otro carro, porque siempre se les va a quedar con parte de la plata. Le pasó a ella y le pasa a todo el mundo. Yo aquí ya he contado historias y anécdotas de cómo la familia, principalmente la familia, o sea, estamos hablando de hijos, papás, mamás, primos, tíos, se aprovechan de la gente por la confianza que le dan. ¿Qué más se podía esperar si usted le da confianza a un vividor? Un vividor irresponsable. Y no sé qué dirán ustedes de la historia del día de hoy. Me hubiera gustado contar otra historia, pero realmente no me enviaron nada así interesante esta semana y ya me habían hecho bastantes reclamos los últimos 2 o 3 fines de semana que no he contado historia, pero no me han vuelto a enviar historias interesantes. ¿Yo qué puedo hacer? No me las puedo inventar. Así que ahí los dejo en los comentarios. Nos vemos en una próxima.